Muchas gracias, Cristian. Bueno, voy a compartir. No sé, nos dice que no puedo compartir. No sé, Cristian, si puedes apoyar con eso, por favor. A ver, a ver. Ya, mientras se está tal vez solucionando eso. Bueno, estoy muy feliz de estar una noche más con todos ustedes. Justamente el tema de esta noche es, pienso, muy, muy interesante, muy importante. Ahora sí, gracias. Y bueno, aquí está. Vamos a Vamos a subir esto. Ahora sí. Bueno, como les iba comentando, pienso que es sumamente vital e importante que todos nosotros podamos entender este tema y, bueno, tener algunas estrategias para poder ir regulando nuestras propias emociones. Entonces, por eso lo titulé El manejo de las emociones en tiempos de crisis. ¿No? Y bueno, sabemos que hoy en día estamos viviendo tiempos de crisis, ¿no? A nivel mundial, tal vez algo que no se había visto antes. Y hay muchas, tal vez, ideas que han salido en las redes, ¿no? De cómo lidiar con esto, qué puedes hacer, qué no debes hacer, y muchas cosas, ¿no? Estamos bombardeados de tanta información, pero a veces eso, en lugar de ayudarnos, nos abruma más. Entonces, vamos a ir viendo diferentes estrategias para manejar, regular nuestras emociones y bueno, entendernos a nosotros mismos. Entonces, voy a pasar un ratito. No sé por qué no me deja pasar, pero deme un minutito. Ok, ahora sí. Ok, entonces, bueno, como les comentaba, ¿no? Obviamente la pandemia que está, bueno, provocada gracias al COVID-19 está poniéndonos a todos a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que los efectos asociados al contagio real que muchos están experimentando o probable, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Es como que salimos, decimos, bueno, no sabemos si nos hemos contagiado, si no. Entonces, todo este cambio que ha habido, y junto con las consecuencias de la cuarentena, la exposición a diferentes tipos de información, de noticias, las exigencias que tenemos en el trabajo, pero también en los estudios, si estamos estudiando, todas estas cosas, también la convivencia en espacios muy reducidos, ¿no? Y también el tema económico, que de hecho también ha afectado a muchas familias, creo que a todos de alguna manera nos ha afectado el tema económico, ¿no? Constituyen aspectos que sin duda pues nos afectan de diferentes maneras. Prácticamente ahora estamos metidos en casa y tenemos que hacer varias actividades, ¿no? Unos trabajando, otros estudiando, y bueno, muchas actividades. Entonces, todo esto, de hecho, que ha afectado, nos ha afectado no solamente a nivel social, a nivel de salud, pero también a nivel emocional, ¿no? O psicológico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha afectado esto a nuestras emociones? ¿No? Hay que parar a pensar cómo es que cada uno de nosotros ha estado experimentando esto en el ámbito emocional, ¿no? Y es cierto que no todos hemos tenido las mismas consecuencias, ¿no? A nivel emocional, como no todos hemos experimentado tal vez, qué sé yo, una necesidad, una carencia tal vez económica, o otros más, unos más que otros. Igual, es lo mismo, en las emociones, muchos de nosotros tal vez lo hemos asumido de una mejor manera, pero a otros nos ha costado mucho más. Entonces, de hecho, ha habido, de alguna otra manera nos ha afectado, pero ahora vamos a ver cómo es que um, cómo es que nos pudo haber afectado y cómo podemos aprender a reconocer nuestras emociones. Entonces, ¿a qué le puse? ¿No? Reconociendo mis emociones. Entonces, la otra pregunta que quiero hacerles es, ¿qué emociones has estado experimentando últimamente? Bueno, tengo acá algunas, tal vez de algunas caritas que puse, ¿no? Con lo cual, de hecho, estamos muy relacionados, ya que hoy en día hemos pasado de tal vez convivir en un contexto, bueno,
la antigua normalidad que se le llamaba, ¿no? De poder salir, ir a la escuela, ir a la iglesia, ir a diferentes actividades, hacer nuestras actividades, pero ahora prácticamente todo se hace mediante las redes sociales o mediante los medios digitales, ¿no? Ya sea por Zoom o por usando el WhatsApp o diferentes medios. Entonces, estamos muy relacionados con este tipo de logos, ¿no? A veces sentimos que nos expresamos mejor usando esos, ¿no? Que diciendo estoy feliz, nos damos una carita feliz. Entonces, la pregunta es para cada uno de nosotros. Paremos un minutito a pensar qué emociones estamos experimentando o hemos experimentado desde que ha empezado la cuarentena y todo esto. Tal vez algunos al inicio se han sentido felices, han dicho los estudiantes, ¿no? Uy, qué bien, voy a estar en casa, no tengo que ir al colegio, ¿no? Pero luego empezaron las clases virtuales, otros desafíos, y tal vez algunos se han sentido ansiosos, estresados, uy, ahora cómo voy a hacer, cómo voy a trabajar, cómo voy a traer el sustento a la casa, a la familia, etcétera. Otros asustados, otros sorprendidos, ¿no? Otros tristes, otros a veces enojados, y muchas emociones que se han ido experimentando, ¿no? A lo largo de estos meses. Así que, bueno, es importante que podamos reconocerlas, reconocer nuestras emociones y entender que es totalmente normal, ¿no? Sentir diferentes emociones. Entonces, como puse acá, las emociones en sí no son ni buenas ni malas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muchos dicen, no, pero es que tal vez no debería sentir, no sé, tanta tristeza o sentirme tan mal o sentir esto, el otro. Entonces, eso es mentira, eso es un mito. Las emociones en sí mismas no son buenas ni tampoco son malas, ¿no? Son simplemente, es parte de nuestro, qué sé yo, del ser humano, ¿no? Tiene como las funciones, ¿no? Tiene como funciones que nos permite adaptarnos a las exigencias ambientales e interactuar, integrarnos socialmente, ¿no? Una de sus funciones es esa, que nos ayuda a poder desenvolvernos mejor, adaptarnos a las exigencias que nos presenta nuestro día a día, ¿no? A veces es verdad que requerimos un poquito de estrés, porque si estamos todo el tiempo relajados, ¿no? Si vos tal vez alguien nos dice, pero tienes un trabajo, tienes que presentarlo hasta, no sé, hasta mañana. Si estamos demasiado relajados, tal vez, no, pero lo voy a hacerlo y tal vez al final nunca lo hagamos. Entonces, es bueno de vez en cuando experimentar tal vez ansiedad, estrés, porque esos pequeños grados de esas emociones nos pueden ayudar a adaptarnos mejor, a responder mejor a ciertas demandas sociales. Asimismo, dice que son un factor fundamental en la motivación de las cosas que hacemos, ¿no? Por lo cual debemos decir que las emociones nos permiten conducirnos y tomar decisiones en nuestras vidas. Como ya dije, son muy importantes al momento de decidir, al momento de actuar, ¿no? Al momento de enfrentarnos a estas situaciones. Ahora, como les dije, todos estos cambios que hemos ido experimentando, de hecho, nos han traído diferentes tipos de emociones que hemos podido experimentar. Por eso mismo es que debemos entender que no es malo a veces sentir tristeza, enojo, frustración, miedo, es normal y mucho más en ese tipo de circunstancias. Ahora, considerando las emociones que podemos estar sintiendo, ¿no? En este tiempo, en este periodo, y siendo, bueno, completamente normal poder experimentarlas, dado el contexto en el que nos encontramos, pasaremos a describir aquellas que pueden ser, que hemos podido experimentar un poquito más durante estos días. Y ahí cada uno va a pensar, sí, yo he experimentado más de esta emoción o esta no tanto. Entonces tengo la primera que dice el miedo, ¿no? Entonces el miedo creo que es algo que la mayoría, no me gusta generalizar, no puedo decir todos, pero la mayoría de personas hemos experimentado, ¿no? Desde que ha empezado lo que es la cuarentena. Entonces dice, el miedo tiene la función de la búsqueda de protección y es una reacción que se genera ante un peligro que percibimos como real. Entonces, el miedo, de alguna manera, nos lleva a buscar protección, porque sentimos que estamos frente a algún peligro, cualquier peligro. En este caso, puede ser el peligro del contagio, ¿no? Qué sé yo, de enfermarnos, o el peligro tal vez de perder nuestro empleo, o el peligro de tal vez no rendir como podemos rendir si estamos estudiando. Y muchos peligros que cada uno percibe, ¿no? Y lo ve como algo real en su vida. Ahora, en el contexto en el que estamos, dice que el miedo podría ser positivo
negativo. ¿Cómo? Porque nos puede llevar a conductas protectoras, como por ejemplo, si decimos, bueno, este virus nos puede dañar, o sea, me puede dañar no solo a mí, pero a mis padres, a mi familia, entonces voy a buscar salir menos de casa, ¿no? O solo voy a salir cuando realmente deba hacerlo y no solo por el hecho de salir, ¿no? O también nos va a llevar a protegernos más, ¿no? Usar lo que es el barbijo, usar, no sé, lavarnos más las manos, tener más higiene, cuidar más de nuestras cosas al llegar a casa, darnos un baño al llegar, etcétera. Entonces, el miedo muchas veces puede ser una protección saludable, ¿no? Que nos ayude a tener más cuidado, ¿no? A prevenir ciertas cosas. Pero por otro lado, como puse en esta imagen acá, esta chica, como que se ve muy asustada por lo que ven las noticias en las redes, etcétera. Puede ser que el miedo en el otro extremo, un miedo tal vez excesivo, nos pueda llevar a crear ansiedad y a crear otros cuadros que pueden llegar a ser más patológicos, ¿no? Y que realmente no ayudan de nada, ¿no? Entonces hay que tener siempre un equilibrio. Ahora, también no tener nada de miedo y decir, no, no pasa nada, yo no tengo miedo. Otros he escuchado que dicen, si tienes miedo, te vas a contagiar, ¿no? O sea, no tienes que tener miedo, o muchos incluso dicen, tienes que confiar en Dios, Dios te va a cuidar y no tienes que cuidarte tú. Y eso tampoco es fe real, ¿no? Realmente tenemos que tener, yo creo, una postura equilibrada en este sentido, ¿no? De poder cuidarnos, confiar en Dios, obviamente, pero también hacer nuestra parte, ¿no? Pero no irnos al extremo, ¿no? De tener a veces un miedo extremo. Por otro lado, escogí la ira, ¿no? La ira aparece ante situaciones que nos generan frustración, ¿no? A veces sentimos que las cosas no van bien, que las cosas no salen como queremos, tal vez hemos estudiado mucho para tener las mejores calificaciones en nuestro curso, ¿no? Pero a veces no nos va bien, ¿no? Por más que hayamos puesto todo de nosotros. Entonces, la ira muchas veces es generada gracias a este tipo de situaciones, ¿no? Dice, muchas veces nos sentimos genera frustración, sentimos que hay situaciones que son injustas, ¿no? También que atentan contra nuestros valores o que interrumpen nuestras conductas motivadas. Por ejemplo, a veces estamos motivados, estamos trabajando en el lugar donde estemos y hay gente que tal vez va en contra de lo que nosotros queremos o esperamos, no tenemos los resultados que buscábamos, etcétera. Y este tipo de cosas nos traen frustración. Y si no podemos manejarla, de hecho nos puede llegar a la ira, ¿no? A experimentar la ira, rabia y ese tipo de emociones. Ahora, por ejemplo, en este tiempo podríamos sentir rabia por la falta de acceso a elementos de protección, ¿no? O también ha habido, ¿no? En un momento compras impulsivas, ¿no? Se han agotado algunas cosas, ¿no? Los barbijos, el gel y otras cosas se han ido agotando. Y eso, ay, no, nos da frustración. O tal vez ver que hay personas que no usan el barbijo en las calles, o también cuando estamos, como puse aquí en el lado derecho, un joven, un hombre que está trabajando y tal vez no le está yendo muy bien, ¿no? O el cambio del trabajo presencial al virtual ha sido un desafío que de hecho muchos hemos afrontado, ¿no? En un momento, uy, ahora cómo voy a hacer, etcétera. Y puede ser que haya traído frustración o ira. O en el caso de la señorita que vemos acá, ¿no? Estaba estudiando, pero tal vez no sentía que no estaba aprendiendo mucho sus clases, no, tal vez ella misma no estaba entendiendo muchas cosas y eso le traía este tipo de emociones. Entonces, como dije y lo repito, es totalmente normal sentir este tipo de emociones frente a estas circunstancias que creo que son nuevas, ¿no? Nadie antes se imaginó tal vez pasar este año de esta manera, ¿no? Por eso es que no debemos tal vez condenarnos si nos sentimos así. Y bueno, la tercera emoción que elegí es la tristeza. Dice que esta surge ante situaciones que han implicado una pérdida o una separación física de alguien querido o de algo importante, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tal vez no está pudiendo visitar a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, y de hecho esa separación puede ocasionar o ha ocasionado este sentimiento de tristeza. Um, También aparece cuando hemos sufrido, dice, una decepción o una pérdida, ¿no? De esperanzas puestas en alguien o en algo, ¿no?
Y también aparece ante situaciones de indefección, donde no nos sentimos indefensos, digamos, ¿no? En donde se ha perdido la sensación de control y de predicción, ¿no? Al ser humano le gusta tener el control, ¿no? Decir, bueno, mañana voy a hacer esto, bueno, mi sueldo me va a alcanzar hasta tal, luego voy a hacer esto, voy a estudiar, voy a hacer una maestría, voy a hacer esto, el otro. Entonces, a veces tenemos muchos planes y tratamos de predecir todo, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, tengo este plan, esta actividad voy a hacer, pero hoy en día no es así, ¿verdad? Es más, justamente hoy estaba en una reunión con mis amigos, con algunos compañeros que hacemos la maestría, y uno de ellos, que es un maestro, dice, chicos, se ha cancelado, se ha terminado el año escolar. Y nosotros, ¿qué? Fue como una noticia fuerte, ¿no? Interesante, que realmente tal vez no lo esperamos. Bueno, tal vez sí, tal vez no, pero fue algo que surgió, que nadie lo pudo, o sea, no lo podíamos tal vez asegurar, predecir y ni controlar, ¿no? Y tal vez a muchos eso les ha ocasionado miedo, uy, no, me quedé sin trabajo en las escuelas, maestros, más que todo escuelas privadas, ¿no? Otros les ocasionó rabia, ¿no? De decir, pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho el gobierno? Que prácticamente nos ha dejado a la merced, ¿no? De negociación con los padres, y es todo un lío, ¿no? Es bien complicado, pero no hemos venido a hablar de eso, ¿no? A lo que me refiero es a que hay cosas que están pasando, que han pasado, que nos han producido estas emociones, ya sea miedo, ira o tristeza. Ahora, siguiendo con el tema de la tristeza, dice que nos permite la valoración de otros aspectos de la vida, ¿no? Que antes tal vez no se les prestaba atención. Y también facilita lo que es el desarrollo de la empatía o comportamientos altruistas. Entonces, a veces, al sentir tristeza, nos lleva a reflexionar, ¿no? Una autorreflexión de realmente qué es lo valioso en nuestra vida, ¿no? Muchas veces pensábamos que lo más valioso era el trabajo, los estudios, ir a producir dinero o lograr cierto tipo de objetivos. Pero hoy en día hemos tal vez muchos de nosotros repensado nuestra vida y nos hemos dado cuenta de que realmente lo más importante es nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunión con Dios y ese tipo de cosas. Por otro lado, considerando el contexto, como ya dije, en el que nos encontramos, es esperable, dice, sentir tristeza. Tal vez como ya mencioné, como por no poder visitar físicamente a nuestros seres queridos o ver alguna noticia, ¿no? En la televisión de que, qué sé yo, ha muerto tal persona, esto, o ver tal vez en el WhatsApp, ¿no? Ha muerto el hermano tal, el señor, la señora o el niño, no sé. Entonces, esas cosas nos dan tristeza, ¿no? Hemos experimentado esto y esto, como ya mencioné, es normal debido a todas las circunstancias que estamos experimentando. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras emociones? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos ahora frente a tanto, a ese, como decir, sub y baja de emociones, ¿no? Que en un momento tal vez estábamos felices, tranquilos, después estábamos angustiados, tristes, deprimidos, no sé, eufóricos, tantas emociones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Daniel Goleman define la inteligencia emocional, dice, como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. También es la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, ¿no?, que tenemos. En otras palabras, es la capacidad para la autorreflexión o identificar nuestras propias emociones y regularlas de manera apropiada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Y por qué introduje este término, inteligencia emocional? Porque justamente cuando hablamos de la manera de regular o manejar nuestras emociones, no podemos dejar de hablar de esto, ¿no? Antes se hablaba mucho de la inteligencia, qué sé yo, el que era el mejor en las matemáticas, en el lenguaje, en la escuela. De hecho, pensaban que era, pues, que esta persona iba a ser muy exitosa. Pero hoy en día los estudios muestran que en realidad el éxito um, de una persona es tiene mucho, mucho que ver con su inteligencia emocional, ¿no? Por eso aquí dice, no dice que la inteligencia emocional o una persona que es inteligente emocionalmente siempre está feliz, ¿no? Como vemos acá tal vez a los primeros niños de acá abajo, ¿no? Al niño de Celeste, ¿no? Tal vez está feliz, la otra niña está como súper feliz, ¿no? No es que siempre estemos felices, ¿no? Ah, es que
independientemente de las emociones que experimentemos, puede ser felicidad, tristeza, frustración, enojo, rabia, no sé, ira, miedo, todas las emociones que hay, podamos nosotros primero identificarlas, ¿no? Decir, bueno, ahora, ¿cómo me siento, no? ¿Por qué me siento así? A ver, ¿cómo me siento? Me siento tal vez triste, ¿no? Pero justamente esta autorreflexión nos va a llevar a identificar qué emociones estamos experimentando, no solo de nosotros, pero también de otros, porque a veces vemos una persona que se siente triste y en vez de entenderla, tal vez la juzgamos, decimos, ay, ¿por qué eres tan flojo? ¿Por qué no te levantas de la cama? Mira, ya es hora de despertarse, tienes que hacer tus actividades y a veces no tenemos esa empatía para tal vez reconocer y darnos cuenta que tal vez está triste o tal vez está deprimida, ¿no? Entonces, en lugar de decir, levántate, es bueno decir, ¿quieres ir a caminar conmigo? ¿No? En lugar de decir, ¿por qué duermes tantas horas? Decirle, ¿no? ¿Por qué no vamos a desayunar? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas nos va a ayudar a entender mejor las emociones de los otros. Y también dice que no solo es entender, identificar o reconocer, pero también regular, ¿no? De manera apropiada. No está mal sentirse triste a veces, o enojado, o deprimido, pero no debemos dejar que eso se vaya a un extremo, que nos pueda llevar a contraer algún tipo de patología, algún tipo de tal vez problema más serio. ¿No? Entonces ya para ir terminando, dice, si te enfrentas a un momento difícil en tu propia vida o en el de otra persona, aquí hay 4 estrategias simples y útiles que nos pueden ayudar a superarlos. Entonces, el tip número 1 dice, mantente cercano a tus seres queridos. Es muy importante que, a pesar de que tal vez hemos experimentado un distanciamiento físico de muchos de nuestros amigos o familiares, podamos mantenernos en contacto, ¿no? Emocionalmente hablando con esas personas. Y gracias a Dios, pues contamos con este tipo de medios, ¿no? Para hacer una videollamada, una llamada a nuestros familiares o amigos a la distancia. Entonces, pienso yo que una cosa positiva es que hemos podido buscar otras maneras de comunicarnos y de hecho puede ser que nos hayamos unido incluso mucho más, ¿no? Personalmente tengo amigos y familiares en Estados Unidos, en Ecuador, en Japón, en muchos lugares, entonces con ellos podemos hacer estas llamadas, ¿no? O videollamadas y estar mucho más unidos, incluso más tal vez de lo que estuvimos antes. 2, realiza actividades que te sean gratas y te generen satisfacción. Es importante buscar actividades que nos gusten, ¿no? Que nos guste ya sea leer, escribir, no sé, pintar, cocinar, no sé, tantas actividades que podemos hacer en casa que nos van a hacer sentir bien, que nos van a dar satisfacción. Entonces, es importante mantener o hacer actividades que nos mantengan activos. 3, generar rutinas. Es importante que generemos rutinas, ya sea rutinas de estudio, rutinas de trabajo, de ejercicio, diferentes rutinas que nos van a ayudar de alguna manera a estructurarnos, ¿no? A estructurar nuestra vida. No es saludable tal vez quedarnos todo el día con la pijama, no salir de la cama o decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya son las 11, bueno, voy a tal vez almorzar, desayunar, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso no es positivo. Debemos generar alguna rutina, no va a ser estricta como tal vez teníamos antes, pero sí nos va a ayudar a organizar un poquito más nuestras actividades. Y de hecho va a cuidar que nuestra mente, o sea, va a ayudar a que nuestra mente esté activa y prevenir tal vez um, algún tipo de trastorno o malestar psicológico. Y último, descansar adecuadamente, ¿no? Es muy importante recordar que aunque estemos en casa, etcétera, tenemos que controlar esto, ¿no? Y buscar dormir de manera adecuada. Ahora, ¿cuándo podríamos necesitar algún apoyo profesional, ¿no? O atención especializada? Dice, si tus reacciones no son muy disruptivas, ¿no? O, o esas emociones negativas van disminuyendo paulativamente, dice que bastará con estar atentos, ¿no? A cómo uno va mejorando, ¿no? Si vemos, en algún momento nos sentimos muy tristes, pero vemos que eso va disminuyendo poco a poco, tenemos que irlo controlando, ¿no? Tenemos que estar atentos, ¿no? A nuestras propias emociones. Y pues esto bastará, ¿no? Bastará con estar atentos y ver, bueno, he estado mal, pero ahora me siento mejor. Bueno,
Pero, por otro lado, si los síntomas son muy fuertes, digámoslo así, que nos impiden llevar una vida, llevar nuestra vida y cumplir con nuestras exigencias, ¿no? Por ejemplo, si experimentamos tristeza, desánimo, irritabilidad permanente, insomnio persistente, o si los síntomas se mantienen estables en el tiempo, en vez de disminuir, es un buen momento para consultar a algún profesional en el ámbito de la salud mental, ¿no? Entonces, es importante que recordemos que todos necesitamos apoyo, necesitamos que nos apoyarnos unos con otros. Y no está mal consultar, ¿no? Algún psicólogo, terapeuta, algún profesional que pueda darnos herramientas para regular este tipo de cosas, si es que nuestras emociones tal vez se están saliendo de control. Y bueno, quiero terminar con esta frase que he visto bastante en las redes sociales, ¿no? En estos últimos días o meses. Dice, si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo, solo te faltó disciplina. Ahora, esto tal vez les va a sonar un poquito controversial, pero yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esto. Por un lado, por otro sí. Primero, ¿por qué sí? Tal vez sí, porque puede ser motivación, puede ayudar, puede motivar a algunas personas, decir, uy, sí, tienes razón, tengo que buscar aprender alguna habilidad, tengo que emprender algún negocio, hacer alguna cosa que me ayude a ocupar más tal vez el tiempo que tengo en casa, ¿no? Pero por otro lado, pienso que no debería ser esto una regla para todos. Por eso le puse una X. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a lidiar con esta crisis de la mejor manera que podamos, ¿no? Y no debemos sentirnos mal por eso. En otras palabras, no está mal tal vez no tener, qué sé yo, nuevos objetivos o tener varias actividades que hacer o estar súper activos. ¿Por qué? Porque todos, como ya dije, somos libres y tenemos el derecho de ir lidiando, de ir regulándonos a nosotros mismos, nuestras actividades. Por eso es que pienso que debemos ser pacientes, primero con nosotros mismos, con nuestras emociones. No sabemos que experimentamos diferentes emociones, pero debemos aprender debemos saber que en realidad no está mal sentirnos a veces así, de una manera, de otra manera, pero que debemos ir aprendiendo a lidiar con ellas. Entonces, como les dije, no estoy totalmente de desacuerdo con la frase, pienso que puede apoyar, puede ser motivación para ciertas personas, pero también puede ser que no sea para otras, entonces no es una regla, ¿no? Así que tenemos que, todos, pienso yo, tener paciencia con los otros, pero también con nosotros. Y como conclusiones, dice, es normal sentir diferentes tipos de emociones durante estos días difíciles, ¿no? Como ya mencioné, es parte de ser seres humanos. Dos, no debemos sentirnos mal por sentir miedo, ira, tristeza o cualquier otra emoción, ¿no? Ya como ya mencioné, es algo que es parte del ser humano. Tres, tener inteligencia emocional no es estar siempre felices o positivos, sino es reconocer nuestras propias emociones y aprender a regularlas de manera apropiada. Cuatro, mantengamos hábitos saludables, ¿no? Como ya mencioné, tratemos de mantener rutinas, tratemos de descansar bien, tener hábitos que nos puedan ir ayudando. Y último, si vemos que no podemos lidiar con nuestras emociones, es posible que necesitemos ayuda profesional. Así que no dudemos en consultar, en pedir apoyo. Si conocemos a algún amigo, a alguien que conozca algún terapeuta, psicólogo, etcétera, busquemos este apoyo, esta ayuda, porque de hecho puede y nos va a ayudar bastante. Fuentes y muchas gracias. Listo, gracias Amelie por toda la explicación y bonita, muy certera, para que podamos ponerlo en práctica. Entonces, también, queridos amigos, si tienen alguna pregunta o duda, no duden en hacerlo mediante el chat, que vamos a estar contestando, ¿no? Todas las dudas o preguntas que tengan al final del programa. Entonces, ahora aprovechemos, ¿no? Para ir preguntando, tal vez un caso de manera en específica que tengamos. Acá vamos a responderlo, ¿no? De acuerdo al estudio que tenemos. Entonces, ahora damos espacio a Raquel, que tiene el tema.
Muy bien. Estaba escuchando el tema de Samedi y me parece tan importante y tan interesante hablar de la gestión de las emociones. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos entender algunas cosas. Para empezar, COVID, la palabra COVID, ¿quién no está cansado de esa palabra? ¿Quién no quiere salir corriendo cuando escucha eso? Creo que ya las noticias nos han cansado. Creo que todo nuestro entorno gira, valga la redundancia, en torno a eso. Y eso nos cansa como seres humanos, nos hace sentir que la enfermedad ha llegado a ser parte central de todo lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo, y de hecho así es, no hay por qué sentir que no. Entonces, justo yo quería compartir un tema con ustedes acerca de cómo nuestra propia psicología se ha visto muy afectada por todo lo que ha sido el problema de la enfermedad. Así que no sé si ya puedo compartir mi pantalla mientras estamos en eso. Comentarles que, bueno, primeramente el coronavirus y todo lo que nos ha ocasionado no solamente tiene afecciones a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico. Creo que muchas de las personas se han sentido bastante intimidadas por todo lo que ocurre y es normal que se sientan así. O creo que muchas personas dicen que nunca vamos a volver a ser iguales después de esto, no vamos a salir eh, siendo las mismas personas que entraron a uno de los sucesos más catastróficos que nos ha sucedido en nuestra historia, después de muchos años viviendo algo tan, ¿no?, tan crítico que es una pandemia, que eso no se ha vivido hace más de 100 años, ¿no? No sé si ahora sí puedo compartir pantalla, estoy esperando. Mientras esperamos, yo creo que, Sí, como Raquel. mencionaba hace rato, ¿mi Cristian? Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Voy a compartir con ustedes un poco de lo que es el tema. Eh, Hablar primeramente que las noticias nos han bombardeado de todo tipo de que los medicamentos, la última hora, las dudas sobre el coronavirus, cómo estaban afrontando los distintos países, los médicos y todos los hospitales están colapsados, ha habido problemas en el área de salud, la nueva vacuna, el medicamento, que las muertes y todo ese conjunto de cosas que nos irritan, creo yo que han desembocado en nosotros ciertas cosas. Entonces yo quiero primeramente hablarles de el distanciamiento social, que creo que todo el mundo se está cuidando de mantener el metro que se requiere, de usar el barbijo, de usar las medidas de bioseguridad y demás. Pero nos ha afectado de forma social este virus. Primeramente, hablar sobre que nos hemos vuelto más desconfiados con los extraños, y eso creo que no es algo que nos debería extrañar. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas, por el mismo de que el distanciamiento social nos ha creado temores, nos crea limitaciones. Alguien decía por ahí en la BBC, que es uno de los periódicos más famosos de Inglaterra, menciona que incluso este es un riesgo para muchas personas que están acostumbradas a conocer gente en la calle o crear de esa manera alguna relación amorosa. Es complicado. ¿Por qué? Porque este virus, por todas las implicaciones y restricciones que ya se ha visto y que están implicadas en el tema, nos ha creado desconfianza con la gente extraña. O sea, no vamos a salir a la calle y saludar a todos porque hoy en día ya no puedes hablar a nadie. Existe ese temor, ¿no? Eh, alguien ponía igual por ahí que retomar las relaciones sociales para cara a cara puede requerir ciertas dosis de valentía. Creo que no todos vamos a quedar igual después de esto, evidentemente. Uh, pero no es tan fácil salir de la casa y charlar con alguien que tú crees que podría estar contagiado. Entonces, eh, hablar cara a cara con alguien
incluso con el barbijo, hoy en día se ha vuelto una de las limitantes, tenemos temor, tenemos miedo, y eso está ahí implícito en esto, ¿no? Por otro lado, también buscamos nuevas formas de relacionamiento, hablábamos hace un momento Sameria hablaba que hemos buscado medios para comunicarnos, incluso creo que esto ha hecho que muchas de las líneas que no nos permitían estar juntos, hoy en día se han vuelto mucho más fuertes, como las redes sociales, que ya existían, pero les hemos dado más importancia ahora porque descubrimos que si no hay Zoom no puedo charlar con mi compañero que siempre charlo, o no puedo pasar las clases que necesito pasar, no puedo, si no tengo WhatsApp o no tengo Facebook, no puedo compartir lo que pienso, lo que siento, cómo me puedo expresar. Entonces hemos buscado nuevas formas de relacionamiento en base a la pandemia y a este distanciamiento social que nos pone fronteras y nos limita para poder relacionarnos con otras personas. Hemos creado fobias a nuestro entorno y creo que, no sé, no podemos estar rodeados de mucha gente o de muchas personas. Hemos creado esta clase de fobias. Y otra cosa que a mí me parece interesante, que también se ha suscitado en torno a esto, hemos creado paranoias de contagio. Yo no sé cuántos han escuchado, yo no sé cuántos han visto por ahí algunas actitudes de las que vamos a mencionar a continuación. Yo le llamo paranoias de contagio porque creo que nuestra cabeza, al sentirnos tan preocupados, evidentemente porque pasa o nos puede pasar el virus y vemos los alcances en la salud, en la gente, cómo afecta progresivamente el aparato respiratorio, cómo afecta a la gente mayor, y todo esto crea miedos. Entonces, mucha gente ha creado paranoias que cree que el virus le va a perseguir por siempre. Entonces, muchas de estas están basadas en la vida real. Este tiempo he estado haciendo un poco de ayuda con Oído Amigo en la misión central, y también hace tiempo estaba trabajando en la misión del Oriente. Y algo que me parecía interesante es que la gente realmente siente estas cosas, así que son reales, ¿no? Una de ellas es tenemos temor a la gente, a tener el virus en el cuerpo, en la ropa, en los accesorios, y por más loco que parezca, literalmente hay gente que cree que tiene el virus en su cabello, o que el virus está en su ropa o está en su billetera. He usado la billetera, ahí está el virus. Me ha agarrado el cinturón o el bolsillo, ahí está el virus. Hay mucha gente que ha desarrollado paranoia de creer que el virus está en las partes de su cuerpo, en la ropa, en el accesorio. Por ejemplo, incluso hay mucha gente que quiere evitar el ingreso de cosas a su casa. Y esto, por más loco que parezca, literalmente es que mucha gente no quiere recibir delivery o no quiere, no sé, hay un montón de cosas que la gente ha creado en su mente que se va a contagiar, que no venga nadie a visitarnos, prohibido meter objetos de afuera. Entonces, estas cosas las estamos viviendo. Hay mucha gente que literalmente tiene esta paranoia de creer que el virus le va a atacar o le va a llegar. Aunque creo que esto es una locura, tenía una persona que me llama hace unos días y me dice, yo quemo constantemente mi ropa, la que salgo, con la que salgo de mi casa, literalmente la quemo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que en mi ropa esté el virus. Y parecen cosas literalmente sacadas de contexto, locas, pero son reales. Son cosas que están pasando en nuestro alrededor y literalmente no nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que se siente tan afectada por esta paranoia de creer que el virus está cerca o le sigue y demás. Tenemos ingesta sin medida ni prescripción de medicamentos. Las noticias nos han invadido que la gente se compra los kits de prevención, los kits que hablan acerca de los medicamentos, que la ivermectina, no sé qué y no sé cuánto. Entonces la gente ha empezado a crear estos temores de manera tan fuerte que hasta el punto en que ellos mismos empiezan a consumir medicamentos sin medida,
Y esto ha creado incluso que algunas personas tengan daños intestinales, en el corazón, pulmonares. Pero esto está normal en mucha gente. Ni siquiera saben si tienen el COVID, pero ya presentan un pequeño síntoma y corren a la farmacia y se compran lo primero. Como decía Samedi, hay mucha gente que ha agotado el alcohol de muchos lugares. Primero días de la pandemia, creo que es algo literal que ha sucedido, que mucha gente ha agarrado y se ha comprado alcohol en gel en medida exagerada, han dejado las farmacias vacías y son cosas que literalmente han pasado. Eh, Tener síntomas fantasmas, creo que eso le ha pasado a todo el mundo durante la pandemia, que ya le dolía su cabeza y era, creo que tengo COVID, me siento cansado y tengo una tos, ya tengo COVID. Entonces, eso de los síntomas fantasmas creo que era una de las llamadas más frecuentes en el oído amigo de mucha gente que cree tener el COVID, se ha hecho la prueba y sale negativo y literalmente la persona sigue sintiendo síntomas. Entonces, es increíble literalmente cómo pasan estas cosas. Uso excesivo de alcohol en gel, alcohol en todo lado, rociar. Eh, por otro lado, las personas que están cerca nuestro están contagiadas, ¿no? Como mi amiga va a venir, está contagiada, o mi abuelito sale constantemente a comprar a la tienda, ya está contagiado, o mi prima ha recibido un delivery, ya está contagiada. Creo que son cosas que han ido pasando. Ahora, yo menciono todas estas cosas, pero no con el fin de decir que están mal o que están bien. Creo que las personas hemos ido adaptándonos a una nueva realidad y creo que no está mal querer cuidarnos, no está mal sentir que necesitamos protegernos y no está mal tener una paranoia de persecución del COVID. ¿Por qué? Porque miren, es la primera vez que atravesamos una pandemia y no hay reglas para decir qué está bien y qué está mal, porque al final y al cabo cada uno ha tratado de hacer lo que puede con su cuarentena, ha tratado de hacer lo que puede con su miedo y con su temor al COVID y demás. Entonces, estas cosas mencionadas aquí son como nuestra psicología, como nuestra forma de ver el mundo ha ido cambiando a través de que el coronavirus ha ido tomando más fuerza. Creo que las noticias no hablan de otra cosa que no sea de este entorno. Entonces, no es una locura pensar que todas estas cosas que estamos mencionando aquí sean una realidad en nuestras vidas. Es una cosa que nos pasa, ¿no? Tener miedo a que el virus está en todas las superficies, yo creo que esa es otro miedo, ¿no? No sé, conozco a alguien que trabaja en una oficina en el hospital y está como el papel que utilizo con guantes, si voy a alzar mi bote, voy a limpiarlo y voy a alcoholizarlo para que no me contagie. Entonces son muchos rituales que hemos construido en base a nuestra paranoia de creer que tenemos el COVID o el coronavirus. Pero además del aislamiento, Samedi ya hablaba acerca de algunas emociones y cómo regularlas y cómo gestionarlas. Y me parece muy bueno. Yo solamente quizás sería como acotar con eso o reforzar unas cosas que creo que son importantes mencionarlas. Está el miedo. Creo que no hay cosa más paralizante que el miedo. Saben, Amalia Andrade es una escritora que me encanta mucho y ella habla acerca del miedo. De hecho, dedica todo un libro al miedo. Y antes de que exista la pandemia, hay un análisis que las personas tenían miedo a las bacterias y a los virus. Y no porque antes haya habido una pandemia de este tipo, porque registrada es hace más de 100 años, pero literalmente la gente le tiene mucho miedo a algunos virus y bacterias que en nuestro entorno eran comunes. De hecho, el H1N1 ya es algo que teníamos en el mundo como presente, ¿no? Sin embargo, está catalogado como uno de los grandes miedos y quieran o no, es una cosa que causa gracia, porque a mí me da un poco de risa decir que tu miedo más grande o el miedo más grande de la población
tal vez no el más grande, pero uno de los más grandes, se ha hecho realidad. Estamos viviendo una de las peores situaciones en pandemia, ¿no? Entonces, miedo, estamos teniendo miedo. Una de las primeras emociones como resultado a la pandemia y es algo psicológico. Trastornos del sueño y literalmente en este punto me parece interesante mencionar que a esto le vamos a sumar todos los causantes que crean que nosotros no durmamos a nuestras horas normales. ¿Y cuáles son? Pues las redes sociales, está el Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Tenemos estas plataformas para ver películas, series como es Amazon Prime, tenemos Netflix y otras más que nos presentan series llamativas, nos presentan documentales, películas que captan nuestro tiempo y es interesante que esto es un desencadenante del hecho de que no eh, tenemos actividades normales, algunas personas al día siguiente, como un estudiante de colegio, ¿no? Que antes 7:30 entraba al colegio y por más de que las clases sean virtuales, hoy en día lo presencial se ha vuelto algo muy relativo porque uno puede apagar la pantalla y apagar el micrófono o la cámara y el micrófono y está ahí, pero no está. Entonces, es interesante cómo los trastornos del sueño se han ido eh, apoderando. Yo creo que todo el mundo hemos visto memes, aquellos que dicen como 6 de la mañana y yo sigo despierto o acabo de empezar a dormir, qué sé yo. Eh, Literalmente el trastorno de sueño se ha vuelto algo del pan de cada día. No dormimos bien y eso afecta y es una de las consecuencias de esta pandemia. Tenemos mucho más tiempo de ocio, tenemos pocas responsabilidades y eso crea en nosotros la necesidad de dedicar nuestro tiempo a ciertas cosas. De hecho, mencionaba que las series que está sacando Netflix se han vuelto mucho más adictivas porque presentan secuelas, que la gente ha creado cierta dependencia y adicción. Entonces, esas cosas están pasando, literalmente son cosas que estamos viviendo. Bueno, otra cosa que también es importante mencionar dentro de los trastornos del sueño es el temor también que existe al momento de enfrentar la crisis. Tal vez muy pocos viven esto. Yo creo que hay mucha gente que sí no puede dormir en la noche pensando en qué pasa si me da el coronavirus, qué pasa si le da a mi abuelita, a mi mamá, un ser querido, y cómo podría ser, qué pasa si no sobreviven medicamentos, cómo los consigo. Entonces, creo que hay mucha gente que también tiene este trastorno de sueños que no es específicamente originado por y distraer la mente, ¿no? Inactividad, creo que eso va relacionado con lo que mencionaba anteriormente. La inactividad ha producido en nosotros muchas horas de ocio que antes no estaban así porque teníamos como ciertos horarios a los cuales nos regíamos porque no necesitaba ciertas cosas y entonces eso no se está cumpliendo ahora, ¿no? Entonces hay mucha gente que vive inactividad, como también hay mucha gente que, como mostraba la frase Samedi, hay mucha gente que se esfuerza por leer 500 libros, pasar 200 cursos online, hacer una rutina súper estresante de ejercicios, comer saludable, aprender nuevas recetas, aprender a tocar un instrumento, y hay mucha gente que porque ser bien productivo, entonces también termina teniendo ciertos problemas, ¿no? Yo creo que la depresión es parte del encierro y del aislamiento. Cuánta gente se siente sola, se siente triste por el mismo hecho de que su grupo social son otras personas y lo que han hay gente ya sea en la universidad, ya sea en el colegio, ya sea en el recreo, en la calle, para no sentirse sola, no sentirse aislada, pero eso ya no, entonces es normal que
la gente que se está lo triste, edad. Yo creo que la ansiedad es algo que a todos les ha debido un punto de esta cuarentena donde has vigilado y tragado todo lo que ¿no? O esta ansiedad de querer compulsivamente porque crees que hacerlo no sé, comprar alcohol y demás cosas que a veces produce esta ansiedad de estar encerrados, de estar en cuatro paredes, no poder salir. Entonces, también adicciones, mencionaba un poco las adicciones a redes sociales, adicciones a las series, a las películas, adicciones a la comida. Yo escuchaba algunos casos de gente que constantemente anda viendo qué va a comer o qué pedidos va a hacer en delivery para pedir, para almorzar, para desayunar, no sé. Hemos creado ciertas adicciones, hay muchos chicos que han creado adicciones a juegos, incluso el otro día leía un artículo que mencionaba que hoy en día los récords de juegos estos que se hacen en red, donde uno puede conversar con niveles grandes porque se nota que hay mucha gente que ha roto récords de estos propios juegos virtuales y eso es a consecuencia de que hay mucho tiempo. Entonces las adicciones hacia los juegos se han vuelto mucho más grandes. Y por otro lado tenemos estrés por muchas cosas, por más de que no haya colegio, bueno, recién acaban de clausurar hoy el año escolar, pero hace tiempo escuchaba que muchos jóvenes, muchos niños, no sé cuán real haya sido muchos casos, pero veo que a otros sí les afectaba, el hecho de tener mucha tarea, pues que, no sé, ese contacto con el profesor ya no existe, entonces el aprendizaje quizá por darles más tarea podría haber sido más efectivo ya que iban a leer más, qué sé yo, ¿no? Entonces ha habido estrés en los adolescentes, estrés en los niños, estrés en las personas responsables de un hogar, una mamá, un papá que trabaja y siente que hoy en día la economía se ha vuelto tan fluctuante que quizá mañana no hay para comer. Entonces la gente ha empezado a generar estrés, a tener cierto temor y ansiedad y todo esto obviamente va a ser acompañado de este miedo a enfermar, ¿no? Por último, obsesividad. Creo que mucha gente en este tiempo se ha fijado, ¿no? O ha fijado algo en lo que quiere hacer y mucha gente se ha vuelto obsesivo, mencionando nuevamente algunas cosas, obsesividad por constantemente pasar 1000 cursos o aprender sí o sí un idioma, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. A veces hemos creado ciertos ciertas patologías que han ido creando a través de el coronavirus. Evidentemente, no vamos a poder salir de esta situación igual. Muchos habremos superado nuestros más grandes miedos, muchos habremos creado adicciones, otros probablemente generar no sé, miedo, temor, tristeza, qué sé yo. Pero yo me quedo con algo y espero que todos los que están escuchando este programa o bien participando puedan quedarse con aquello. Me gusta mucho esta frase de Elena G. de White que se encuentra en notas biográficas, página 216. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Y pasamos simplemente cosas más miedosas que una pandemia. Y creo que en todo el proceso Dios siempre ha estado delante de nosotros para conducirnos y por más de que nuestra ecología se haya vuelto distinta y diferente, aferrámonos de la mano de Dios. Hay muchas cosas que en nuestra mente se conciben de forma distinta, pero no tenemos futuro porque podemos estar seguros en que Dios nos va a conducir de la mejor manera posible. Gracias, Raquel, muy linda presentación. Y
Y es cierto, ¿no? Uno tiene que intentar sobrellevar esto de la mejor manera posible. Ya tenemos algunas preguntas, ¿no? Que dicen ya podemos ir pensando, ¿no? De cómo sintetizar, dar algunos tips de, de cómo sobrellevar esa pandemia. El estrés, la ansiedad, y como se dijo, ya nuestro amigo ya preguntó. Ahora vamos a ir y recordarles, ¿no? Que sí pueden seguir preguntando mediante el chat, que al final de la charla vamos a estar respondiendo tal vez un tema más particular que tienen en el hogar, ¿no? De forma general podamos estar aclarando esa duda. Ahora tenemos a Mario Bando, que es de Costa Rica, y le damos el espacio. Hola Cuba, hola amigos de Zoom, de Facebook también que nos miran. Qué importante cada presentación que hemos tenido del área psicológica, porque dicen estudios científicos que de cada 10 enfermedades, 9 proceden de la mente. Es decir, que la psicología o como percibimos el mundo afecta nuestro ser, afecta nuestro ambiente. Entonces, cuán importante es tener una buena salud mental, pero no podemos tener una buena salud mental si no tenemos al creador de la mente. Necesitamos tener al creador, el que hizo las emociones, el que hizo los sentimientos y el que efectivamente creó el cerebro. No podemos tener nada de esto que hemos estudiado si no tenemos al creador mismo de las emociones y sentimientos. Entonces, quisiera compartir pantalla. Vamos a ver si me permite. Claro que me permite. Muchas gracias a Cristian por el trabajo que realiza. El Señor es bueno. Okay. Quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Al poner esto en pantalla, sé que muchos de ustedes ya saben de qué voy a hablar. Efectivamente, de lo que realmente usted entró cuando usted miró la publicidad, le llamó la atención y bueno, sí, realmente es el tema actual. Usted entra a las noticias y el tema en las 24 horas, entra a Facebook, la mayoría de noticias que percibimos es acerca de esto, acerca del COVID-19 o el coronavirus. Entonces, efectivamente, el coronavirus ha generado muchos contagios en diferentes partes del mundo. Aproximadamente solo hay 2 países en todo el mundo que actualmente no mantienen ninguna persona contagiada de este virus, pero prácticamente ha invadido al mundo entero y ha generado muchas muertes, lo que sería el coronavirus. Esto es una imagen muy triste realmente. No quería poner mucho esta imagen porque es muy conmovedora. Esto es un lugar en Brasil donde generaron muchos cementerios y para que las personas puedan morir ahí. Y también se realizó en Estados Unidos, en Bolivia y en diferentes partes del mundo. Es una imagen muy triste cómo pueden morir muchas personas en un día o en pocos días. También algo interesante del coronavirus, no solo simplemente algo que afectó a la salud, también afectó la economía. Hay una recesión, hay un déficit económico en el mundo y lo estamos viviendo. La gente no solo está muriendo del coronavirus, hay muchas familias que están muriendo de hambre en el mundo. Entonces son temas que están latentes en la sociedad del hoy. El virus, el problema económico, y de esa manera, eso que percibimos, la cosmovisión significa la manera en que estamos viendo el mundo, hace de que nos preguntemos si este coronavirus es un llamado de Dios. ¿Será culpa de Dios el coronavirus? ¿Será que Dios es tan malo que envió el coronavirus al mundo? ¿Será que Dios está castigando a mi familia? Que se contagió mi esposo, se contagió mi hijo, murió un familiar. ¿Será que Dios es tan malo que permite que mi familia se esté muriendo de hambre? O vamos a ir al otro lado de la moneda. ¿Será que Dios es tan malo que no permitió que este año yo terminara mi carrera universitaria a través de lo que fue el coronavirus o por el coronavirus? ¿Será que Dios es tan malo que por este motivo estoy separado de mi novia, a la distancia, solo puedo hablar por teléfono? ¿Será que Dios es tan malo por eso? Entonces, amigo, yo quisiera que en este momento abramos un poco
el libro maravilloso de la palabra del Señor y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Si el coronavirus es un llamado de Dios, ¿será que Dios te está llamando a través del coronavirus? Realmente no sé a quién estoy hablando en este momento, pero puede ser, y estoy totalmente seguro, que Dios está llamándonos a través de esto que está ocurriendo en el mundo. Yo quisiera hablarles de un evento que ocurrió en la historia humana aproximadamente en el año 70 de nuestra era y fue un evento que muchos historiadores como Flavio Josefo, entre otros historiadores cristianos y también seculares, narran este evento que ocurrió en el año 70 como uno de los eventos más terribles de la historia. No sé si realmente tú has estudiado este tema o has escuchado acerca de esto, pero yo quisiera contarte un poco lo que pasó. Esto que tenemos en la imagen es Jerusalén. Jerusalén ha sido destruida por muchas veces, realmente 3 veces en la historia, después de Cristo y antes de Cristo fue 3 veces destruida, pero se ha ido reconstruyendo una y otra vez. Después de la destrucción, de la segunda destrucción de Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo, se intentó volver a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y efectivamente se logró a través de diferentes personajes como Nehemías, como Esdras, entre otros. Se fue intentando la reconstrucción de Jerusalén hasta que se logró. Y se reconstruyeron las murallas. El templo que se construyó no tenía la misma belleza del templo de Salomón, pero era un templo muy hermoso aún. Muchos emperadores romanos habían dado materiales de lujo como oro y madera preciosa para la construcción de dicho templo. Y la ciudad realmente volvió a ser hermosa, Jerusalén. Y Jesús tuvo el privilegio de andar por esta ciudad de Jerusalén. Entonces, imagínense, amigos, qué increíble es esta construcción, esta ciudad de Jerusalén que se construyó. Pero antes de que Jesús muriera, hace 2000 años, la Biblia narra un poco lo que le iba a acontecer a esta ciudad. Y yo quiero que usted me acompañe en el libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a ver algo muy interesante. San Mateo, capítulo 24, para nuestros amigos que están de visita, que no pertenecen a ninguna denominación religiosa. San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es decir, usted puede ir al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y va a encontrar automáticamente, tal vez una hoja le separe, va a encontrar el libro de Mateo. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 24 y versículo 1. Dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo de Jerusalén, ese que tienen en la imagen, que está destruido, y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, los discípulos, como buenos judíos, como buenos nacionalistas, le dijeron a Jesús: miren que esta ciudad, qué hermosa, qué maravillosa. Y él respondió y le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Jesús dio una mala noticia, pero ¿acaso Jesús no es el que da las buenas nuevas? ¿Acaso Jesús no es el que da el evangelio de la paz? ¿Cómo ahora Jesús decía que la ciudad más importante de aquel lugar iba a ser destruida? Y entonces los discípulos se frustraron. Miren, amigos, y el versículo 3 dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales, qué señal será de tu venida y el fin de la época? Ellos le preguntaron a Jesús: bueno, esto tiene que ser el fin del mundo, realmente se va a acontecer. Y entonces Jesús le va a narrar a continuación las señales de lo que ocurrió en ese momento y dice lo siguiente: respondió Jesús: mirad que nadie os engañe. Fue la primera advertencia. Y dice lo siguiente, en el versículo 7 dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes, pandemias, epidemias, podría ser un buen sinónimo, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Pero mire qué monumental el versículo 8.
dice lo siguiente: mas todo esto será principio de dolores. Wow, Mario, usted me está presentando un Jesús muy diferente. Yo le digo un Jesús que da buenas noticias, un Jesús de paz, pero ahora me estás diciendo de que Jesús está narrando un evento de juicio para este lugar. Y realmente, amigos, esto ocurrió al pie de la letra. 70 años después de la muerte de Cristo, cayó estas mismas palabras, cayeron sobre Jerusalén y quedó como lo tienen en la imagen. Las madres se comían a sus hijos, cosían abarcas para comerse porque no había comida. Habían sitiado los romanos toda la ciudad y esta ciudad estaba por destruirse. Y ahora tú me dices, bueno, Mario, ¿por qué me cuentas toda esta historia? Lo que ocurrió en el año 70, ¿qué tiene que ver conmigo hoy en el 2020? Déjenme decirte, amigos, que hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, escrito por una actora estadounidense. Ella dice que esto que está en Mateo 24 es una profecía doble y que va a ocurrir en los últimos días. Es decir, que la Biblia narra que van a haber epidemias o pestilencias o pandemias. Y vamos a ver qué dice Jesús en el versículo 8, que esto será principio de dolores. Uy, Mario, ¿qué Jesús más terrible? ¿Cómo usted me va a presentar a un Jesús así? Quiero contarte algo, amigos. En Lucas narra estos mismos versículos o narra este mismo evento que le acaba de leer en Mateo 24. En Lucas dice que Jesús lloró al contar esto. Jesús no se complace, amigo, en ver a sufrir el ser humano. Jesús no se complace hoy, 2020, a ver que tu familia ha sido contagiada por el coronavirus. Jesús no se complace en ver que tu familia está sufriendo hambre. Él llora. Él no se complace por tales cosas. Pero entonces, Mario, ¿por qué ocurre esto? Porque Dios está llamando a la humanidad. Está llamando a gritos al ser humano. Pero no estamos escuchando a Dios. Entonces, Dios está llamando a tu familia. Él no se complace al ver esto. Dice la Biblia que Él lloró al ver lo que iba a ocurrir a futuro. Él lloró con lágrimas en su corazón. ¿Por qué? Porque tú eres la cosa más linda para Jesús. Él entiende lo que estás pasando ahora, totalmente lo comprende. Y yo quisiera decirte lo siguiente. El peor virus es el pecado. Realmente el combate que está ocurriendo ahora no es si encontramos la cura para el coronavirus. Amigo, déjame decirte así algo bien duro. Tal vez te molestes por lo que te voy a decir. Pero no, tal vez no sea el propósito de Dios que salga la vacuna. Tú dices, Mario, qué barbaridad, ¿cómo va a ser? Tanta gente muriendo en los hospitales, tanta gente enferma, ¿cómo vas a decir eso? No, Dios quiere que primero, antes de todo, el ser humano se vuelque a Dios. Le busquemos en familia, a los amigos de Zoom, que busquemos a Dios en familia, que lo pongamos en primer lugar, pero no solo en la familia, sino en tu corazón que sea lo primero. Y que el virus del pecado sea lo primero, que la vacuna que es Jesús nos limpie de ese virus totalmente y vivamos vidas llenas de Jesús. Entonces, si ahora el coronavirus toca nuestra puerta, si el coronavirus toca nuestra familia, si el coronavirus me toca a mí, si el hambre me lleva a que mi familia no tenga nada de comer, ¿qué importa? Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús en nuestras vidas. Eso no tiene precio, amigos. No tiene precio. Y eso es la cosa más linda que el ser humano puede tener. Es tener paz en medio de la tormenta. Es tener paz en medio de la noche más oscura que el mundo está viviendo. Es tener paz en medio de las pruebas personales. Eso es lo que realmente importa. Yo quisiera invitarte a que leamos una carta escrita por un discípulo de Jesús que estuvo muy cerca de él. Está ahí mismo en el Nuevo Testamento, casi al final. Es uno de los libros más pequeños y es una carta del apóstol Pedro. Del apóstol Pedro, es una epístola. Y dice Pedro, viendo a futuro, viendo lo que podemos vivir hoy en el 2020, hoy 2 de agosto, mira lo que quiere decirte en este momento. Inspirado por el Señor hablándote a ti, mira lo que dice. En la epístola de San Pedro,
capítulo 1 y versículo 4. Dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí está diciendo Pedro de que lo importante en estos días es que huyamos de este virus, pero no del coronavirus, sino del virus del pecado. Entonces, es momento que nos hagamos propicios de Jesús, que tomemos a Jesús, lo hagamos nuestro, y de esta manera nosotros tenemos algo más glorioso. Yo no sé a quién hablo, y una vez más repito esto. Puede ser una persona que está siendo contagiada por el coronavirus, puede ser que todas sus emociones, todo lo que había construido por 20, 40, 60 años, se ha derrumbado, se ha caído. Su negocio, su familia, aún puede ser su relación con el Señor, pero sepa, amigo, que Él tiene algo precioso que está te regalando. Es la vida eterna. No sé si vas a morir, amigo. No puedo asegurar, solo Dios conoce eso. Y a veces tenemos temor de hablar esto, pero a veces la mejor manera de enfrentar las emociones más fuertes es confrontándolas. No sé si vas a morir, no sé si yo voy a morir, no sé si vamos a morir en 2 o en 3 días o en un mes, pero tenemos que tener una certeza, amigos, es que Jesús ya nos dio la vida eterna, que no tenemos nada que hacer, que es gratuita, únicamente es aceptar a Jesús en nuestro corazón, y cuando Él entre en nuestro corazón, que realmente no es este corazón que solo palpita, que es un corazón que lleva sangre a nuestro cuerpo, es el corazón de la mente. Ahí Jesús tiene que entrar, en tu mente. Él tiene que reinar ahí. Cuando Él entre ahí, habrá paz en ti. Y no importa lo que venga, hambre, muerte, fracaso, lo que sea, vas a tener algo mucho más glorioso. Un lugar, amigos, hasta me conmueve. Me hagan hasta llorar. Algo mucho más glorioso. Un lugar donde no habrá enfermedades. No existirá más la muerte, no habrá separación, no habrá más lágrimas. Solo será paz. Todo será color de rosa. Tú puedes ser parte de ese lugar. Pronto Jesús va a venir en gloria. Así que Dios te bendiga mucho. Es una bendición poder compartir contigo. Y si hay alguna pregunta, si hay alguna persona que quisiera expresar, si quisiera poner en oración aquellas preguntas y aquellas dudas y aún más aquellas preocupaciones, lo puede hacer. Vamos a orar. Sé que está en el programa orar por cada una de esas personas que desea encontrar a Jesús como su único Salvador. Dios te está llamando. Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Muchas gracias, Mario. La verdad, sí, queridos amigos, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, ¿no? Porque yo creo que en esta época tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y para concluir, vamos a ir a esta última parte que son las preguntas, ¿no? Ya Leonardo había manifestado una pregunta y dijo, ¿no? Hablando tal vez del tema del colapso social, hablando del tema de problemas psicológicos que causa esa pandemia, ¿cómo se puede combatir esta locura? Dice. Entonces, Raquel, Sam y Mario, tal vez podrían hacer una síntesis de pautas, ¿no? De cómo podemos combatir el coronavirus, entonces, cuando alguien de nuestros seres queridos tiene, o si nosotros estamos paranoicos con esto, ¿no? ¿Qué pasos o medidas así de manera general? Porque yo sé que eso necesita un estudio personal psicológico, ¿no? Pero sí podemos dar algunas pautas de cómo combatir. Entonces, el tiempo es suyo. Bueno, ya, voy a responder. Tal vez, bueno, como saben, yo soy psicopedagoga, tal vez Raquelita, que es psicóloga, un poquito más específico en este aspecto, pero de todas maneras, desde mi profesión, yo la verdad es que creo, y lo vuelvo a mencionar, no hay una fórmula
precisa, ¿no? O mágica, o una receta cerrada a seguir, ya que pienso que cada persona ha ido experimentando esta locura y sí, estoy de acuerdo contigo, Leonardo, pienso que es una locura que se está viviendo, estamos todos viviendo, pero cada persona pues es diferente, lo asume de manera diferente. Tal vez simplemente yo diría que, que debemos aprender, ¿no? Debemos ir aprendiendo de esta experiencia, tal vez ir sacando las cosas, o sea, aprender tanto de lo positivo y de lo negativo, ¿no? En algún momento a mis estudiantes les decía, justamente hicimos un análisis de las consecuencias o del impacto que tiene la cuarentena en la parte económica, en la parte emocional, en la parte del ambiente, del medio ambiente, ¿no? Y vemos que hay cosas positivas, cosas negativas. Entonces yo les decía a los chicos, hay que tenemos que ir aprendiendo a convivir con esta nueva situación, tenemos que ir buscando nuevas estrategias que nos sirva a cada uno. Puede ser que yo diga, como dije anteriormente, ¿no? Hacer ejercicio, mantenerse activo, tal vez leer, hacer actividades que nos gusten, puede ayudar. Y, y eso sería parte de la recomendación, pero en general yo diría que cada uno vaya aprendiendo a regularse, ¿no? A regular si es que realmente esto le causa demasiada ansiedad, demasiado estrés, busque apoyo, ¿no? Busque apoyo profesional y busque obviamente a Dios, ¿no? Siempre creo yo que Dios es quien nos va a sostener, no nos va a dejar solos, ¿no? Entonces pienso que es aprender a conocerse a uno mismo, aprender a convivir con esta nueva realidad y no dejar de aprender y estar abierto, ¿no? Tener la mente abierta, aprender a seguir, asistir a este tipo de eventos y a otros, leer mucho, qué sé yo, ¿no? Conocerse, hablar con uno mismo, hablar con Dios, meditar. Hay tantas cosas que uno puede hacer, pero yo diría que debemos aprender o reeducarnos, ¿no? O desaprender, como se dice, y volver a aprender a cosas que nos van a ayudar a sobrellevar esto. Cada uno, pues, de la manera que mejor vea conveniente, y con la ayuda de Dios, obviamente. No sé si Gracias. Raquel Tal vez también Raquel tiene, tendrías... o Mario. Eh, no sé si puedo comentar algo cortito. Yo estaba pensando en que dentro de las reglas, vamos a decir, para mí hay una que tendríamos que llevar todos en nuestro corazón y es, está bien estar mal. Porque, ¿por qué tenemos que estar bien si nada está bien? A nuestro alrededor no está bien absolutamente nada. Entonces, no tenemos que obligarnos a estar bien. Yo puedo estar mal y tengo que estar mal porque esa es mi crisis, eso es lo que yo tengo que vivir. Eh, Ahora, no significa por esta situación que es una regla o una norma que tienes que sufrir. Ahora hay maneras de canalizar aquello y como decía Samedi, creo que es muy importante, si aquello desborda lo que tú puedes hacer como ser humano, incluso con ayuda divina, a veces necesitamos que Dios actúe de otras maneras. Y si eso nos supera como seres humanos, es importante buscar ayuda. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pasando síntomas eh, distintos a lo que otra persona está viviendo. Entonces, para mí es normal sentirse deprimido, ansioso, comer, no comer, aislarte, llorar, preocuparte, sentirte triste y todo aquello, pero creo que es importante aquello. Entonces, sintámonos mal porque es un momento de sentirnos mal. Ahora, no podemos estar mal todo el tiempo. Eso ya es algo que debería preocuparnos si todo el tiempo estamos mal. Entonces, pasemos nuestra crisis como que creamos nosotros que es la manera. De hecho, yo creo que tanto Mario como Samedi hablaban mucho acerca de buscar un poco esta ayuda, esta red de apoyo que es Dios y la familia y los amigos, son de las redes de apoyo más básicas que podemos encontrar para sobrellevar la situación. Entonces, buscando apoyo en Dios, buscando apoyo en las personas que amamos y queremos, y si aún así eso no basta, busquemos ayuda para poder manejar aquellas situaciones que nos desbordan como seres humanos. Como por ejemplo esta persona que quema su ropa. Yo creo que está bien estar mal, pero aquello ya es como que una alarma, ¿no? Wow, esto es complicado. ¿Por qué? Porque le supera como ser humano este temor al virus. Entonces, creo que eso es lo que yo podría aportar, ¿no?
Muy bien, gracias Raquel. Vamos a ir a la siguiente pregunta, que es complementario, Cristian, ¿no, yo Mario? quisiera, sí, perdón, muy breve. Bueno, amigos, yo quisiera comentar lo siguiente. Se ha comprobado en estudios científicos de que el lóbulo frontal es esto que está justo aquí, en nuestro cerebro, donde percibimos, donde tenemos la espiritualidad, donde tomamos decisiones, en fin, tantas cosas que hay, funciones del lóbulo frontal, que otro día podríamos compartir un poco más de eso. Se ha comprobado que cuando oramos, lo que en el cristianismo se conoce como la oración, que es conversar con Dios, hablar a Dios como un amigo, se activa el lóbulo frontal. Es como que estoy hablando ahorita con Cristian. Hay una comunicación coherente, hay una activación del lóbulo frontal. Tengo estudios en cuanto a esto. ¿Por qué te cuento esto, amigo? Yo simplemente cuento esto para mostrarte cuán importante es la oración, cuán real es la oración. Que hay una actividad cerebral latente, presente. Cuando tú oras, es como hablar con alguien que está ahí, contigo a tu lado. Y entonces yo quiero leerte una promesa y termino, Cristian, como dice lo siguiente. En primera Pedro, la carta o la epístola número 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de ti. Entonces, cuando tú hablas con el Señor, cuéntale, Señor, yo estoy cansado de esta locura, de la pandemia, estoy cansado de no tener comida en mi casa, estoy cansado de esto, del otro, cuéntele al Señor. Y de esa manera, Él va a quitar toda ansiedad y Él cuida de ti. Gracias, Mario. Justo la siguiente pregunta que un amigo de forma anónima nos hizo, se enfoca en eso, ¿no? Viendo el camino fácil, ¿no? Que es, a ver, voy a leer. ¿No crees que sería mejor tener fe a través de la oración, la meditación, la palabra de Dios? Y ya que económicamente estamos estresados en esa crisis, así que fácil no es. Pero mira como otra perspectiva, porque muchos están viendo la salida fácil, pero es diferente cuando aprendes a depender de Dios, que es lo que nos falta. Al decir salida fácil me refiero al dejarse llevar por el miedo. Entonces acá dice, no creen que sería mejor, en vez de dejarse llevar por el miedo, recurrir a la palabra, a la meditación, la fe. ¿Qué complemento podríamos tener a eso? La importancia, ¿no? del estudio de la Biblia, porque bien acá sabemos, ¿no? No todos somos cristianos. Entonces, ¿cómo podríamos buscar ese equilibrio? No sé si sabe, empieza. Ya, muy breve, porque creo que Raquel tiene más, bueno, en esto, pero de todas maneras, o sea, sí estoy de acuerdo en el punto de que sí es básico, yo pienso, como cristianos, y aunque no seamos cristianos, pienso que el ámbito espiritual es parte de todo ser humano, ¿no? Entonces creo que es un recurso que uno puede usar, y como dije, es básico, es muy importante. Um, pero pienso yo tal vez que el hecho de, a veces, como ya mencionó Raquel, estoy totalmente de acuerdo, el hecho de a veces sentir miedo, no siempre, para muchas personas, no siempre va a ser algo más bien fácil, más bien puede ser un proceso complejo, ¿no? Un proceso complejo. Como lo mencioné, es normal porque somos emociones. Dios nos ha creado con la capacidad de sentir diferentes tipos de emociones. Ahora, la Biblia misma dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es parte del ser humano sentir ira, sentir este tipo de emociones negativas, pero que, o sea, siempre podemos canalizarlas de manera positiva, obviamente. Y pienso que de alguna manera también Dios ha permitido que los seres humanos desarrollen diferentes ciencias, ¿no? Como entre ellos está la psicología, la pedagogía, la psiquiatría, entre otras ciencias de apoyo, que básicamente, gracias a Dios, es que hay ese tipo de apoyos, ha inspirado a gente en algún momento a desarrollarlas y sigue haciéndolo hasta el momento. Así que creo que no es algo malo buscar apoyo, que de alguna manera igual Dios ha provisto para nosotros, ¿no? Tal vez no es el mismo que está ahí, pero sí es el que ha provisto a esas personas profesionales que nos van a dar diferentes tipos de terapias que nos van a ayudar, lo cual pienso yo que no es falta de fe, pero es más bien es saber que no somos suficientes, y Dios mismo sabemos eso, ¿no? Sabemos que somos débiles
y que somos fuertes en Dios, pero que justamente al reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de ayuda externa, de apoyo, reconocemos que no somos dioses nosotros, que no podemos con todo. Sabemos que necesitamos ese apoyo, entonces por eso buscamos apoyo. Y qué mejor que usar a profesionales que Dios nos ha, pues, ha permitido que estén ahí, tal vez acerca de nosotros y que nos puedan dar una manito, ¿no? Un apoyo. Creo que no está mal, no está de más, pero bueno, no sé si Raquelita tiene algo que añadir. Esa es mi percepción. Yo pienso que Samedi lo dijo todo, más creo algo. Hay que ser equilibrados. ¿Por qué? Porque yo soy cristiana. Sin embargo, me parece perfecto que las personas en su confianza en Dios encuentren la red de apoyo más importante. Pero a veces hay personas que no tienen las mismas redes de apoyo que nosotros tenemos. Y eso hay que entenderlo. Ya todo el mundo sabe que cada persona es diferente. Eso no es una locura. Creo que yo no voy a reaccionar igual que Samedi, igual que Cristian o igual que Mario. ¿Por qué? Porque yo soy distinta, yo soy diferente. Y puedo decir, yo no voy a tener miedo, pero me supera el virus. El virus es algo mucho más grande que yo. Bueno, a pesar de que es microscópico y chiquito, pero igual le tengo miedo porque veo las consecuencias de lo que pasa. Entonces, no está mal tener miedo. Lo que está mal es pensar que puedo, no sé, con mi autosuficiencia o decir, Dios me ayudará, sin duda alguna, Dios nos va a ayudar. Pero tal vez puede ser un poco de presunción el solo creer que está ese medio, aunque si tú tienes como principal red de apoyo a Dios, pues perfecto. Yo pienso que eso es lo óptimo. Dios es el mejor psicólogo, es el mejor médico, es el mejor, no sé, todas las profesiones es Dios, es el mejor y es el mejor de todos. Pero quién sabe que en algún momento en mi debilidad yo necesito apoyarme en alguien. Entonces, ¿es válido eso? Yo creo que sí. Cristian, Raquel y Samiri, algo que por mucho tiempo, algún día me gustaría compartir esto, Cristian, que he escuchado, es que siempre nos dicen cuando hay pruebas y dificultades, ay amigo, tenga fe, y tal vez tú no eres ni cristiano, y te dicen tenga fe, bueno, para mí que la fe, ¿no? Yo necesito ver algo tangible para creer. Pero déjeme decirte que eso es un concepto teológicamente errado, equivocado, es antibíblico totalmente. Y tal vez ustedes me digan, bueno, ¿cómo está fundamentando eso? Muy sencillo. En la Biblia no narra, específicamente en el último libro, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, no narra de que la última generación o las últimas personas que van a estar en el mundo van a tener la fe de Jesús. No es mi fe. Van a tener la fe de Jesús. Es algo que Jesús les va a proporcionar, les va a entregar esa fe inquebrantable que Él tuvo aquí en la tierra. Y les hago una pregunta, ya que estamos hablando de que Jesús estuvo en la tierra y que no va a dar su fe que estuvo en la tierra. ¿Jesús estuvo triste en la tierra? Sí. Le recuerdo el Getsemaní. Dice, mi alma estaba muy triste hasta la muerte. Jesús quería suicidarse. Uy, Mario, ¿cómo usted está diciendo eso? ¡Qué aberración! Es verdad, amigos. Jesús tuvo deseo de suicidio. Así que si tú estás pensando eso, si tú estás pasando por eso, Jesús te puede entender. Tú puedes decirle, Señor, yo ya quiero terminar con mi vida. Tú me tienes que entender. Y Jesús te va a ayudar porque Él pasó por lo mismo. ¿Acaso eso no es un glorioso Salvador? ¿Acaso no es lindo Salvador así? Que me entienden todos mis sentimientos, me entienden todas mis emociones. Entonces, Jesús te puede dar la inteligencia emocional necesaria para vivir en estos últimos días. Tengo mucho más que decir en cuanto a esto. En la Biblia es claro un concepto psicológico que se llama resiliencia. Me gustaría compartir, fundamentar esto con la Biblia, pero no me da tiempo, pero realmente es necesario tener esa resiliencia que en la Biblia se llama la resistencia en las pruebas, la adaptación, lo que nos hace mejores, está claramente ejemplificado en la Biblia. Entonces, Dios los bendiga mucho, hay mucho que hablar, mucho que decir y poco tiempo. Mario, gracias por el aporte. Sí. Vamos a ir con la última pregunta. Acá nuestra amiga Daniela hace un comentario, ¿no? En forma de pregunta y dice,
El otro lado de la moneda, mientras los estudiantes universitarios y otras personas que por algún motivo fuera del COVID tienen que permanecer en casa, quieren salir, las personas que tienen que trabajar no ven la hora de volver a sus hogares, porque solo ahí se sienten seguros. Acá podemos ver varios aspectos, ¿no? Entre ellos los hábitos que uno ha formado, que por el COVID se ha desaparecido. Tuvimos que cambiar hábitos y también entra la psicología inversa, ¿no? La cual yo quiero hacer lo que no puedo. O sea, si estoy fuera en la calle trabajando, yo tengo ese deseo de ir a mi casa, de sentirme protegido. Y también las personas que están estresados ya porque están en confinamiento en sus hogares, tienen el deseo de salir. ¿Qué puedo hacer yo para tener un equilibrio en ese aspecto? ¿Sabe? ¿Yo? Ya, bueno, siguiendo el orden de respuestas, bueno, vamos a... Bueno, en realidad creo que es como ya dijiste, Cristian, es parte del ser humano. Pienso que nosotros tendemos a desear lo que no tenemos, ¿no? Yo escuché en algún momento a alguna amiga me dice, ay, tu pelo es tan lacio, yo quiero tener el pelo lacio, pero yo siempre he querido tener el pelo crespo. Entonces, de hecho, hay cosas, ¿no? O sea, ese tipo de actitudes, de posturas psicológicas las hemos visto. Y la verdad es que sí, pienso que es normal de alguna manera el hecho de estar tanto encerrados. Algunos, ay, no, pero es que ya quiero salir, pero es que quiero hacer mis actividades. Y otros que están afuera con ese miedo dicen, no, pero yo más bien quisiera poder estar en casa. Entonces, mi único consejo sería prácticamente a valorar lo que tenemos, las cosas positivas, ¿no? Si es que podemos estar en casa, que la estadía, o sea, que nuestra estadía en casa sea, la aprovechemos, ¿no? Y más bien agradezcamos el hecho de que podemos tal vez trabajar desde casa y otros no lo pueden hacer y gracias a eso tal vez están contagiando, teniendo otros problemas, o psicológicos también. Y los que, bueno, estamos, tal vez tenemos que estar afuera, por alguna razón, por el trabajo, que no hay manera, tal vez el personal de salud y otras profesiones, ¿no? Que tienen que salir, pues simplemente pienso yo que hay que pues tener mucha cuidado, ¿no? Hay cuidados que tenemos que también buscar equilibrio, apoyo emocional, porque de hecho es fuerte, ¿no? El hecho de tener que forzosamente tener que salir y enfrentar, ¿no? Tal vez cara a cara el virus y estar en esto, pero sepamos que, bueno, pidamos protección a Dios, de hecho, pidámosle a Dios la ayuda y nosotros hagamos nuestra parte. Más de eso pienso yo que no podemos hacer, o sea, nadie puede controlarlo, eso es algo que está ahí. Y seamos pacientes, confiemos en Dios y tengamos todas las medidas, ¿no? De cuidado. Yo justamente hoy leí un meme que me causó un poco de gracia que decía lo felices que éramos antes y no lo sabíamos, ¿no? Y muestran, qué sé yo, una salchipapa de la señora de la esquina o, o no sé, un parque o el cine. Um, Lastimosamente hoy, en nuestra realidad enfrentando al virus, hemos descubierto que tenemos que afrontar ciertas personas el confinamiento y otras no. Pero yo tengo la seguridad y la certeza de que en esta situación el hecho de querer salir de casa tiene mucho que ver, claro, con el estrés que hay, pero por sobre todas las cosas, mucha gente de hecho decide salir de casa porque esa no es una situación compleja económica. Muchos tienen que salir de casa porque tienen que cumplir una responsabilidad económica. Yo puedo apostar que mucha gente, si tú le preguntas qué quisiera, quedarse en casa o salir afuera y contagiarse con el virus, va a escoger, obviamente, proteger su vida. Pero si un joven siente esa necesidad y expresa lo que piensa y siente de querer salir a la calle, es porque
que simplemente está pensando en una posibilidad donde no existiera el virus. Sin embargo, creo que está eso que decía Cristian, ¿no? A veces deseamos lo que no tenemos. Sin embargo, hay situaciones que nos empujan a tomar decisiones como tener que salir a trabajar a la calle, aún a riesgos y a costa de que yo me pueda enfermar, y sabiendo que eso es muy peligroso. Entonces, creo que a veces es una situación bien ambigua, ¿no? Sí, bueno, muy buenos comentarios, no tengo mucho más que decir, pero yo quisiera decir así concreto, hay algo que se llama inteligencia emocional. Sería muy bueno que ustedes puedan estudiar eso, pero de paso, aquí hay una psicóloga y les puede dar un poco más de información en cuanto a esto. Yo no soy psicólogo para nada, pero me gusta mucho el tema. Y la inteligencia emocional ha demostrado a través del tiempo de que las personas que tienen una buena salud en cuanto a esta área son mucho más adaptables a las diferentes circunstancias que se viven el día a día o las que realmente a veces nos forzamos a vivir. Entonces, una de las claves o algunos secretos prácticos que te voy a dar en este momento para tener una buena inteligencia emocional y estar conforme con lo que tenemos hoy, en este momento, en este minuto, cómo hacer más, cómo adaptarnos a eso que tenemos en este momento, es ser agradecidos. Sí, es ser agradecidos. Entonces yo te propongo que hagas una lista todos los días de 5 cosas que estás agradecido. Esto yo lo hago muy común en la mañana, cuando hago mi oración, cuando converso con el Señor. Le agradezco por 5 cosas que hago en el día. Entonces digo, gracias Señor porque tengo una cama, otra gente no tiene cama. Gracias porque hoy hizo mucho frío y tengo una frazada para poder calentarme, otra gente no tiene eso. Y agradecer al Señor hasta por las cosas más pequeñas, por ir al baño. Disculpen que hable esto. De verdad, hay que agradecer. Hay gente que no puede ir al baño. Es terrible, hermanos. Entonces, agradecer por esas cosas pequeñas y vas a ver cuán feliz vas a ser agradeciendo por esas cosas pequeñas. Y ahora, Mario, te me preguntas, Mario, ¿dónde está eso en la Biblia? Te lo argumento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, da un versículo catedrático, hermoso. Deberíamos memorizarlo, escribirlo en nuestro cuarto. Dice lo siguiente: dad gracias en todo tiempo. Wow, es impresionante, porque esto es lo que Dios desea para ustedes en Cristo Jesús. Dios desea que tú seas agradecido y no inconforme. Si tienes que ir al trabajo, agradece. Hay gente que no tiene trabajo ahorita. Si tienes que quedarte en casa, agradece. Hay gente que está arriesgando su vida por ir a trabajar. Entonces tienes que agradecer al Señor en todo tiempo. Entonces Dios te bendiga. Fue un lindo momento poder compartir con ustedes. Ojalá podamos hacer otro espacio en otro día. Y espero que Dios te bendiga mucho. Él te ama demasiado, amigo. Mucho te ama. Él es nuestro amante Salvador. Muchas gracias, Mario. La verdad que ha sido una charla, ¿no?, muy fortalecedora, muy gratificante, con pautas que la verdad nos va a ayudar, ¿no?, a vencer este COVID. Yo digo que es importante la unidad, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Hermano Alejandro, creo que quiere tener la palabra. Hola, Cristian. Bueno, Hola, realmente es muy. Alejandro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy interesante, muy interesante. Pues son profesionales en su área, ¿no? Samedi, Raquel, Mario, que nos habló con el corazón principalmente, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Bueno, yo un poquito quería complementar este tema, porque si ustedes se dan cuenta, la sierva del Señor, nuestra hermana Elena de White, vivió una pandemia. Y dice que ella dice que en ningún momento tuvo desánimo. Entonces tenía que afrontar las enfermedades. Y ella continuó luchando con su familia, con todos sus hermanos, toda su familia, su entorno, y se aferraba a la promesa del Señor. Y esa promesa que el Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, imaginémonos, ahí está la respuesta justamente a lo que mencionaba Raquel y lo que mencionaba Samedi, ¿no es cierto? A eso de nuestros
miedo, de nuestra depresión, de nuestra ansiedad, ¿no? A eso de nuestra inactividad que a veces podemos tener. Y justamente el apóstol Pablo nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, mis queridos hermanos, creo que la respuesta clara justamente a esto es que nosotros tenemos un refugio y fortaleza. Incluso aunque atravesemos el valle de la sombra de la muerte, no debemos tener miedo, nos dice Salmos 23, ¿no es cierto? Porque nuestra victoria final es nuestro Señor Jesucristo y confiemos en Él. Entonces, Él nos ayudará a vencer nuestros miedos. Él nos ayudará a que podamos estar alegres. Él nos ayudará a que podamos combatir con nuestras iras, ¿no es cierto? Y concluyo diciendo algo que dijo Mario, sí, Mario, ¿no? Dijo, ojalá que todavía no pase esta pandemia. Ojalá que no haya todavía una vacuna para esta pandemia. ¿Y saben por qué? Porque por hoy, hay muchos seres humanos que están más receptivos al llamado de Jesús. Su mente ahora está más receptiva. Esta pandemia justamente está ayudando también en ese aspecto. Era una corta acotación que quería darle, pero felicidades, querido Cristian, por estos momentos, de estos conversatorios muy importantes. Samedi, excelente. Mario, Raquelita, felicidades, que Dios los bendiga en sus profesiones que tienen. De verdad, son realmente también personas que nos ayudan a que podamos soportar esta pandemia. Gracias, hermano Alejandro. Y para concluir, ¿no, queridos amigos? Unos 2 minutitos más voy a compartir unas diapositivas. Sabemos que hay muchas personas que nos están visitando, ¿no? Les comentamos que tenemos el canal de YouTube disponible. Ahí están las conferencias o las charlas que vimos anteriormente. La primera charla que vimos es acerca de la posmodernidad, ¿no? La decadencia de una sociedad ideológica. Podemos pasar al canal de YouTube que está con el nombre Odisea del Conocimiento. La segunda fue Fe y Ciencia desde una perspectiva apologética, ya un poco más teológico, ¿no? Donde abordamos temas que se enfoquen en base a la fe con relación a la ciencia, ¿no? Que muchas veces se dice que es contradictorio. La tercera fue Dios está muerto. Hicimos una explicación y un estudio acerca del ente llamado Dios. Y el último, que lo vamos a subir el día de mañana, entonces estemos atentos, que es este tema de la pandemia y los cambios en el contexto social, espiritual y emocional. Esta es la página de YouTube, Odisea del Conocimiento. Aquí están los videos que les mencioné, más una entrevista que nos hicieron a Freddy y a mí, en un canal local, del cual de igual manera hablamos del COVID, algunos consejos, y esa es la página de Facebook, que tiene el mismo nombre, Odisea del Conocimiento. Entonces, queridos amigos, los invitamos y nos gustaría concluir con una oración. Raquel, ¿nos puedes guiar con la oración, por favor? Y con eso concluimos. Claro que sí. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos porque en medio de tantos problemas, en medio de tantas situaciones distintas que nos toca vivir como seres humanos, podemos ver tu mano protectora en nuestra vida. Aunque hayan cosas difíciles que tenemos que atravesar, queremos confiar en que todo es conducido por tu providencia, por tu poder, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las batallas que se vienen mañana pasado, en un mes, en 3 meses. Porque, Señor, de tu mano podemos atravesar y cruzar cualquier valle de sombra, de muerte. Y sabemos que tú nos conducirás al puerto seguro. Gracias porque tú permites compartir lo que sabemos y que podamos aprender de otras personas, Señor, también, que seguramente tú las usas para inspirarlos y que nos permites conocer más por medio de esas personas. Gracias por tu mano poderosa que podemos ver cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Entonces, amigos, los esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche. El tema está por recién lanzarse. Entonces, visiten la página de Facebook, denle like, inviten a que sus amigos también puedan darle like a la página y así podamos estar al pendiente de las actividades que tenemos. Un fuerte abrazo a la distancia, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao. Chao, chao, Samedi.